si son países en desarrollo o países ya, pues, en términos de desarrollados, que puede incluso decirse que hasta en la última década la mortalidad ascendió hasta un 10%. Entonces, es una patología con una incidencia de 0.4 a 0.9 casos por cada 100.000 habitantes. Las tasas aumentan claramente en pacientes inmunosuprimidos por factores de susceptibilidad y un sistema inmune deprimido. También representan el 8% de las lesiones ocupantes de espacio intracraneal. Hay cortes que mencionan hasta un 2%. Digamos, esta incidencia también ha aumentado con respecto al aumento de los pacientes con VIH y todas esas condiciones que son predisponentes. Es más frecuente en hombres de 30 a 50 años, puede tener una incidencia de 3 a 1 con respecto a las mujeres. La mortalidad, como ya habíamos mencionado, es bastante importante porque puede llegar hasta el 50%. Y muchos son polimicrobianos. Se dice un porcentaje hasta un 60% pueden ser polimicrobianos, siendo de importancia el Staphylococcus aureus y el Streptococcus viridans. Los microorganismos anaerobios se detectan en un 40% de los casos y los bacilos gram negativos entéricos en un 33% de los casos. Entonces, ¿cómo puede haber una colección de pus intracerebral? ¿Qué puede generarnos que este tipo de fenómeno ocurra? Entonces se ha descrito varias vías de propagación para que un microorganismo llegue al cerebro y las más descritas son las siguientes: que haya una inoculación directa del microorganismo dentro del parénquima cerebral, y esto se refiere más en el contexto de traumatismo cráneoencefálico o en contextos neuroquirúrgicos. La propagación contigua, es decir, de sitios cercanos, es la vía más frecuente, siendo la mastoiditis, la otitis media, la sinusitis, incluso focos ontogénicos, los que más nos pueden predisponer a la generación de un absceso cerebral. Y hay otra que son la propagación hematógena, que aunque no representan la mayoría, porque entre las dos primeras son las más frecuentes y digamos las más importantes en este contexto, la endocarditis, el absceso pulmonar, las infecciones cutáneas, también puede llegar a predisponernos hasta un 30% para el desarrollo de un absceso cerebral. Este gráfico es bastante ilustrativo en el sentido de que podemos ver, aquí señalémoslo, unos factores predisponentes de cómo puede propagarse el microorganismo y llegar a nivel del parénquima cerebral. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en pacientes con enfermedades congénitas cianosantes, es decir, tienen una patología estructural a nivel cardíaco, que lo que genera es un chun, derecha e izquierda, por ejemplo, y todas estas alteraciones de la circulación, lo que puede hacer es que la permeabilidad de los capilares se altere y los microorganismos puedan ingresar a la circulación más fácilmente. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que, digamos, en contextos infecciosos, como en accesos pulmonares, bronquiectasias, es mucho más fácil que se propague el microorganismo hasta el cerebro y se generen etapas dentro del desarrollo del acceso cerebral que ya vamos a mencionar más adelante. En el trauma hay la inoculación directa del microorganismo, ya en un tejido, digamos, dañado, pues en el contexto de un trauma cráneoencefálico. Esto va a generar, pues, que sea un tejido con necrosis y mucho más predispuesto a que un microorganismo ingrese al parénquima cerebral. Y ya focos como las infecciones odontogénicas, las mastoiditis, las otitis, pueden generar a través de diseminación, por ejemplo, de las venas emisarias, que genera trombosis de los senos venosos durales. Esta propagación retrógrada a través de venas que no poseen válvulas puede generar una meningitis y consecuentemente un foco de cerebritis y así se desarrolla el absceso cerebral. Entonces aquí vemos, en primera instancia, se genera una necrosis de licuefacción, que es la que se da principalmente a nivel cerebral. Entonces se genera un centro necrótico, un edema perilesional, un proceso inflamatorio. Los astrocitos pues van a generar una respuesta de gliosis, una cicatriz glial, y esto es muy importante porque genera una remodelación del parénquima cerebral, que es lo que comenzamos a ver acá, y se comienza a encapsular de colágeno, digamos, una respuesta de encapsulamiento de todo este proceso inflamatorio. Entonces, recalcando, los senos paranasales son la fuente más común
también depende de las cortes. Hay otros que describen que, digamos, en sus centros hospitalarios el foco odontogénico es el más importante, pero digamos que dentro, en principio, pueden ser estos los dos focos más frecuentes. Cuando vemos la sinusitis y su diseminación, se ha descrito que las del seno frontal se diseminan más al lóbulo frontal, las del seno esfenoidal al seno cavernoso. Las del oído medio o las celdillas mastoideas pueden llegar al lóbulo temporal e incluso al cerebelo. Y entonces es muy importante, por ejemplo, mencionar en esos pacientes que tienen otitis a repetición o otitis crónica, que ya el proceso se cronifica, el riesgo incluso de desarrollar un acceso cerebral puede llegar a una por cada 10.000 habitantes o 10.000 pacientes por año. Entonces, son entidades que hay que tener presente y cuáles son los lóbulos que más afectan. Entonces, por frecuencia, de ascendente a descendente, lo del más afectado son la región frontotemporal, luego la región frontoparietal, luego el cerebelo y finalmente la región occipital. Entonces, es muy pertinente conocer estas localizaciones. Hay unos factores predisponentes que nos pueden ayudar, o digamos, pues, asimismo su nombre lo menciona, a ser susceptible al individuo al desarrollo de un acceso cerebral. Uno de estos es las cardiopatías congénitas. Ese SHUN, esa alteración del flujo sanguíneo, el aumento de la viscosidad sanguínea, puede generar una isquemia cerebral focal, que generalmente es a través de la distribución de la arteria cerebral media, y esas alteraciones y esa isquemia va a generar que se altere la presión de perfusión cerebral, se altere la circulación cerebral y pues va a predisponer que sea un tejido que no reciba un buen riego sanguíneo, va a hacer que sea más susceptible al ingreso de microorganismos. Entonces, en los estados de inmunosupresión, que como ya mencionamos, han estado aumentando en incidencia, precisamente también relacionado con, digamos, no solo las conductas sexuales, sino también relacionado a la expectativa de vida. Entonces, la propagación hematógena o metastásica ha comenzado a tener importancia, precisamente lo que mencionábamos en contextos de focos infecciosos extracerebrales como el absceso pulmonar, entre otros. También las infecciones fúngicas, las parasitarias y otros microorganismos como las pseudomonas han aumentado su frecuencia, entonces es importante pues tenerlo presente. Y por ejemplo, que digamos que aquí es un acceso piógeno bacteriano, pues pero sí es importante mencionar que si se llega a presentar un acceso fúngico, la mortalidad puede ser de hasta el 100%. Entonces es una enfermedad que, como previamente mencionábamos, tiene una alta carga de mortalidad. Si decantamos, digamos, por factores predisponentes, ¿cuáles son los microorganismos que más vamos a encontrar? Entonces, por ejemplo, la infección por VIH vamos a encontrar el Toxoplasma gondii, las micobacterias, Cryptococcus neoformans, la nanocardia, la listeria. Entonces es muy importante tener en cuenta los antecedentes, por ejemplo, en el trauma penetrante, como en trauma craneoencefálico, en contextos neuroquirúrgicos, comenzamos ya a pensar en microorganismos ya de diseminación propiamente de la piel, como el Staphylococcus aureus, los coagulasa negativos, como el Staphylococcus epidermidis, que es uno de los más frecuentes en neurocirugía. Sin embargo, hay guías que nos mencionas que ya debemos tener en cuenta en el contexto neuroquirúrgico microorganismos como las pseudomonas y tener cubrimiento específico precisamente para estas bacterias. La otitis media, Streptococcus, bacteroide, la sinusitis, nuevamente el Streptococcus, entonces de importancia, digamos, es solo para mencionar cuáles son los microorganismos que podríamos encontrar. ¿Cuáles son las etapas de formación? ¿Cuál es el curso natural de la enfermedad? ¿Cómo se desarrolla? En primera instancia hay una cerebritis temprana, entonces se comienza a hacer esa alteración del flujo y el riego sanguíneo al tejido cerebral. Comienza a haber una respuesta inflamatoria, una quimiotaxis de neutrófilos, células plasmáticas y células mononucleares, en principio para dar una respuesta del sistema inmune contra ese microorganismo. Esto generalmente se da 1 a 3 días, como ya vamos a ver más adelante. Después se da la cerebritis tardía, en donde ya se comienzan a infiltrar otros, que son la infiltración de macrófagos, que específicamente nos referimos es a la microglía. Y ya hay fibroblastos para el proceso de encapsulamiento, que ya pues la cápsula va a tener dos, por así decirlo, divisiones, que es una formación temprana de la cápsula y una formación tardía de la cápsula. Entonces aquí lo podemos ver de manera ilustrativa. Entonces la cerebritis temprana, aquí está decantada 1 a 4 días, hay una respuesta inflamatoria que lo podemos ver acá. Luego hay una cerebritis tardía en donde ya
hay un área de licuefacción, esta alcanza un mayor tamaño y ya ingresan microglía, ya hay respuesta linfocítica y comienza el proceso de los fibroblastos a la generación del colágeno, principalmente el tipo 1, y va a haber un proceso de encapsulamiento que va desde los 11 días hasta las 2 semanas, y ya después de las 2 semanas ya el acceso alcanza su madurez, ya hay mayor, ya el edema, ya hay mayor edema y gliosis alrededor del mismo, se comienza a generar una cicatriz circundante al acceso. ¿Cuándo debemos sospechar un acceso? Cuando comenzamos a pensar probablemente este paciente, de acuerdo a sus factores predisponentes, sus factores de riesgo, ¿cuándo puede estar uno sospechando un acceso? En principio, el síntoma más encontrado en la cefalea está en un 69% de los casos. Sin embargo, es un síntoma muy difuso porque la cefalea puede ser cualquier cosa. Incluso se ha descrito una triada que no es la más frecuente, está descrita hasta en un 30%, hay cortes que describen hasta un 50%, que es la conjunción de la cefalea, la fiebre más un déficit neurológico focal. La fiebre también es importante, hasta la mitad de los pacientes la pueden tener, sin embargo, que no haya fiebre, pues no nos excluye el diagnóstico. Hay déficits neurológicos focales, puede haber una alteración de la conciencia, puede haber náuseas y vómitos consecuentes al aumento de la presión intracraneal, así mismo como el papiledema. Signos meningios, por la irritación si está consecuente con la meningitis, y hasta crisis convulsivas en un 25% de los pacientes. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? En principio, hay que mencionar la punción lumbar, no por el hecho de que sea el primer enfoque diagnóstico, sino que muchas guías la contraindican. Y uno pensando en una infección del sistema nervioso central, la primera idea que uno podría llegársele a venir a la cabeza es una punción lumbar. Pero digamos, en este contexto no es lo ideal por el riesgo de herniación, por la hipertensión intracraneal que puede llegar a hacer el acceso por su efecto de masa. Digamos, hay unas guías que recomiendan en estos dos casos particulares, pero a grandes rasgos lo ideal sería no hacerlo, por unas razones que ya vamos a referir. Entonces, aquí se menciona en casos de ruptura del acceso en el sistema ventricular, por la ventriculitis, o sospecha de meningitis concomitante. Digamos que en el contexto de que la pensaran hacer, tendrían que tener una tomografía o una neuroimagen que nos esté descartando que esté haciendo una hipertensión intracraneal y que el riesgo de herniación no sea alto. ¿Por qué no es lo ideal? Porque los cultivos no son los más altos, no tienen una muy buena sensibilidad, muchas veces son negativos en la gran mayoría de los casos. Solo vamos a encontrar una positividad de hasta en el 10 al 20% de los casos. Entonces no es una prueba, digamos, que tenga un alto rendimiento diagnóstico y el riesgo es bastante alto, entonces en primera instancia no es lo ideal. ¿Qué sería lo que podríamos encontrar? Una pleocitosis y una proteinorraquia y pues, los cultivos que hasta en el 20% de los casos nos vamos a encontrar positivos. Entonces aquí vemos, como decíamos, puede estar contraindicado por las razones previamente vistas. Aquí se habla de un rendimiento hasta un 10% y hasta un 30% de los pacientes pueden generar una herniación. Entonces es muy importante tenerlo presente. En el hemograma vamos a encontrar una respuesta inflamatoria, una leucocitosis, una trombocitosis, alteración de los tiempos de coagulación, incluso se puede mencionar, no más frecuente, pero puede estar presente, una prolongación del PT y el PTT, alteraciones bioquímicas y en los reactantes de fase aguda como la PCR y la BCG. Incluso hay que mencionar que la PCR en muchos casos puede estar normal o ligeramente aumentada, pero ya vamos a ver unas consideraciones más adelante con respecto a este ensayo. Los hemocultivos pueden tener una sensibilidad de un rendimiento hasta el 10 al 20%, y lo recomendable es que si los vamos a tomar, hay que hacerlo previamente, se inicia el tratamiento antibiótico, es decir, una vez que lo iniciamos, su rendimiento mucho, digamos, uno va a ver las cortes y los estudios y no son muy claros en cuánto llega a bajar, pero lo que sí es claro es que puede llegar a negativizar. Incluso se menciona que hasta un 40% pueden tener falsos negativos. Cultivos del foco de origen, baja especificidad, es decir, los focos extracraneales. Y el cultivo de acceso, una sensibilidad del 90%, claramente si no han recibido un antibiótico previo, porque se habla de unos falsos negativos de hasta un 40, 50%, depende mucho de la corte. Incluso si se ha iniciado la terapia antibiótica, podríamos llegar a considerar los cultivos dentro de los 3 primeros días de inicio del antibiótico, es decir, dentro de las primeras 72 horas, para tenerlo presente. Entonces aquí vemos leucocitosis, una respuesta inflamatoria, son hallazgos comunes,
pero su ausencia no nos descarta el diagnóstico. Incluso uno pensaría que solo va a encontrar leucocitosis, pero la leucopenia también se ha relacionado como una respuesta inflamatoria, ya una senescencia celular por un agotamiento celular, también puede haber leucopenia. Los cultivos se deben realizar tempranamente, hay un rendimiento modesto, aquí previamente mencionamos un 20%, hay cortes que mencionan hasta un 50%, pero realmente no es lo que más sensibilidad va a tener. Y el tejido cerebral y el material obtenido mediante la aspiración deben enviarse a tinción de Gram, cultivos bacterianos, anaerobios, fúngicos y tuberculosos, principalmente si hay unos factores de riesgo que ya mencionamos, pues para tener mucho mayor rendimiento a la hora de diagnosticar esta enfermedad. La tomografía de cráneo, ¿qué papel tiene? Digamos, previamente vamos a hacer la punción lumbar si se llega a considerar que no es lo ideal, pues descartar una hipertensión intracraneal. Con contraste, hasta en el 85% nos revela una lesión con núcleo hipodenso, nos habla de un área de necrosis, liquefacción, con un realce al contraste y un edema perilesional que puede ser de una extensión variable. Digamos que en las fases tempranas la visualización de la cápsula será difícil precisamente porque la cápsula se comienza de los 11 a 14 días y ya la cápsula tardía después de las 2 semanas. Entonces no va a ser lo más preciso a la hora de diagnosticar esta entidad, pero una tomografía de doble contraste podría ayudar en algún sentido a definir esa encapsulación del acceso. Entonces aquí podemos ver tomografías con contraste. Digamos aquí este paciente tiene una cardiopatía. Entonces en el contexto de la cardiopatía, que es un factor predisponente, ahí vemos cómo se comienza a definir el acceso cerebral con su realce al medio de contraste, su encapsulación y su centro hipodenso que nos habla de una necrosis. Entonces aquí este paciente claramente pues, está con su acceso y aquí pues ya comienzan las fases de tratamiento donde vemos una reducción del mismo. Aquí vemos otra imagen, otra tomografía con contraste, podemos ver el realce, aquí ya está haciendo un colapso ventricular del cuerno temporal del lado derecho, entonces ya nos podría estar hablando que este paciente está haciendo hipertensión intracraneal, probablemente una entidad precursora o premonitoria de una herniación uncal o trastentorial descendente. Entonces, aquí un realce en el lóbulo parieto-occipital derecho y edema alrededor de los ganglios basales izquierdos, que es los que mencionamos acá. La resonancia magnética es muy importante porque nos va a definir en gran parte, el diagnóstico, incluso la respuesta terapéutica. Resonancia cerebral con contraste, técnica de diagnóstica de elección, dada su alta sensibilidad y especificidad. Digamos que mencionamos el contexto de la tomografía porque desafortunadamente no está disponible en muchos centros y es una entidad de alta mortalidad que requiere un inicio de tratamiento temprano, entonces la tomografía tampoco se desmerita, pero la resonancia claramente es la imagen ideal. Específicamente dos secuencias, que es la WI y el ADC. Tiene una sensibilidad especificidad más del 90% para distinguir un acceso de otras entidades como un tumor necrótico y un glioma de alto grado, bajo coeficiente de aparente difusión con alto coeficiente de aparente difusión, digamos la distinción que se nos hace acá. Entonces se recomienda incluir estas dos secuencias, son de vital importancia, la DWI, la ADC, y la ponderación de T1 con y sin galovinio, es decir, con contraste, precisamente para limitar y demarcar ese acceso cerebral. Entonces aquí se describen incluso esas fases con respecto a cómo la podemos encontrar de acuerdo a las imágenes, una tomografía simple, contrastada. Entonces aquí vemos inicialmente hipodenso por esa necrosis de liquefacción, después el encapsulamiento comienza a ser más hiperdenso y en las de contraste va a haber un realce. En la resonancia magnética, pues ya dependiendo de si es una secuencia T1, un T2, vamos a encontrar una hipointensidad, una hiperintensidad. Ya también nos habla de la necrosis y es lo que vemos aquí. Y el contraste, pues nos va a hablar del realce de la cápsula. Entonces aquí vemos la restricción del DWI y el ADC, una sensibilidad, una especificidad superior al 90%, con un valor predictivo positivo de 96% y negativo de 97%. Entonces son dos secuencias que son fundamentales a la hora del manejo y diagnóstico del acceso cerebral. Entonces son estas fases las que precisamente mencionábamos aquí ya en tomografía. Entonces aquí vemos que se comienzan a generar esas hipodensidades precisamente por el inicio de la infiltración neutrofílica de esa necrosis
y ya después comienza el encapsulamiento, que ya con el contraste uno podría ver que hay un mayor realce con el medio contraste y un edema perilesional que comienza a ser un efecto de masa, digamos aquí en el caso en el sistema ventricular izquierdo. Entonces aquí lo vemos. Ya en el contexto de una resonancia magnética, entonces aquí lo que podemos ver es que esta resonancia, aquí vemos el realce del acceso cerebral y su restricción a la difusión. Entonces nos está hablando de un proceso inflamatorio que no deja difundir las moléculas de agua, entonces no hay una buena difusión de estas, entonces va a haber una restricción a la difusión. Entonces es muy importante tener presente esto. Y aquí vemos la evolución de un acceso con respecto a la resonancia. Entonces aquí comenzamos a ver que se comienza a hacer una área de hipodensidad, aquí un área de hiperintensidad, ya en las secuencias de T2, comienza a haber un edema perilesional, comienza a haber un encapsulamiento en las tomografías con contraste. Entonces aquí vemos el T1, el T2, el Freire, y el T1 con galodinio. Entonces comenzamos a ver un realce de ese encapsulamiento de la... Entonces es muy importante tener presente pues cómo se va desarrollando. Y es que las fases de cerebritis temprana incluso puede pasar desapercibido porque esta hipodensidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que correlacionarlo claramente con la clínica. Y aquí lo vemos, cuál puede ser el factor diferenciador. Entonces en las imágenes de T2, un centro hiperintenso y un borde hipointenso. En las imágenes con contraste, hay un realce de esa cápsula, hay una hiperintensidad en el DWI, una hipointensidad en el ADC, y es muy importante porque nos ayuda a diferenciar con otras lesiones como lesiones de tipo tumoral, en donde las características del WI y el ADC son, por así decirlo, diferentes. Aquí hay una hipointensidad y una hiperintensidad. Entonces, conocer estas diferenciaciones que no vamos a profundizar es muy importante para saber cuándo estamos pensando en un acceso o en un diagnóstico diferencial. Entonces aquí lo vemos, un paciente que tiene un edema perilesional bastante importante. Entonces aquí vemos las imágenes en DWI, donde hay una restricción a la difusión, hay una hiperintensidad. Y aquí vemos el contraste, cómo está realzando esa cápsula. Entonces el paciente tiene un acceso cerebral que es considerable y está haciendo incluso un efecto de masa importante. Aquí vemos otro. Aquí vemos el DWI, el ADC, como hay una restricción, aquí hay una hiperintensidad, hay una hipointensidad contraria a la imagen previa, hay ese realce con el contraste de la cápsula. Entonces eso es lo importante mencionar, que lo que vemos aquí. Hay unos estudios muy importantes que hay que mencionar, que son bastante ilustrativos en el sentido de que incluso la resonancia, aparte de tener nos ayuda a definir el diagnóstico y la respuesta terapéutica, como ya vamos a ver más adelante. Este estudio, por ejemplo, nos habla de que puede tener una cierta indicación en definirnos si va a ser el cultivo positivo o negativo, y esto es muy importante porque mucho de lo que buscan los neurocirujanos es definir cuál es el microorganismo aislado, y esto lo hacen a través del cultivo del acceso cerebral, de la aspiración, de la biopsia, para obtener ese cultivo. Entonces, tener una imagen pues nos va a ayudar a definir si va a salir positivo o negativo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en esta investigación? Miraron cuál es el rendimiento del ADC para determinar si el cultivo va a ser positivo o negativo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Aquí tomaron 84 pacientes, 59 con cultivos de accesos positivos, los caracterizaron 3 neuroradiólogos. Entonces se hizo la caracterización para determinar qué era lo que se encontraba. ¿Y qué fue lo que encontraron? Los valores de ADC de los accesos positivos en cultivos fueron significativamente más bajos que los accesos negativos en cultivos. Entonces, un valor de ADC mucho más alto nos va a hablar de que probablemente ese acceso va a tener un cultivo negativo, que les mencionaba que puede llegar hasta el 50%. Más bajo que los negativos. Las cortes se hablan principalmente de un 30%, entonces es algo muy interesante. Entonces aquí nos muestran unos casos ilustrativos. Entonces aquí vemos este caso y este caso en el caso de la imagen superior derecha, que es el que estoy señalando acá. Entonces muestran un acceso temporal izquierdo positivo en cultivo y que dieron con un valor medio del coeficiente de difusión aparente de 420 por 10 a la 6 milímetros al cuadrado. Y se aisló
pectostreptococo, fue aislado en el acceso del pus. Y si vemos la imagen aquí inferior derecha, lo que vemos es que tiene un coeficiente de difusión aparente mucho más alto, 782 por 10 a la 6 milímetros al cuadrado. Y este cultivo fue negativo. Entonces esto es muy importante porque si tenemos la posibilidad de caracterizar esto, del valor del coeficiente de difusión aparente, nos va a decir y nos va a hacer un valor predictivo de probablemente este paciente va a tener un cultivo positivo o probablemente este paciente va a tener un cultivo negativo. Entonces es un estudio bastante interesante de otra indicación, digamos, de otro valor agregado a la resonancia magnética y esa secuencia específicamente la ADC. Hay otros estudios mucho más avanzados, la espectroscopia de resonancia magnética, y aquí lo que busca es caracterizar los aminoácidos dentro del contenido del acceso, principalmente de la respuesta inflamatoria hecha por los leucocitos polimorfonucleares. Y nos ayuda a diferenciar entre los accesos y otras lesiones, por ejemplo, quísticas. Entonces hay unos patrones espectroscópicos que vamos a encontrar con respecto a esta espectroscopia y nos definen 3 tipos de patrones de acuerdo a lo que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí los lactatos, los aminoácidos como la alanina, el acetato, el succinato, están asociados con anaerobios obligados. Entonces, estos picos, precisamente en estas sustancias, podrían hacernos pensar en anaerobios si estamos hablando de un patrón A. Un patrón B ya nos habla de lactato, o sea, es decir, una respuesta de hipoperfusión, aminoácidos citosólicos, y la presencia ocasional de lípidos también está asociado con aerobios obligados. Y ya un patrón C, que la presencia de lactato puede estar asociado incluso con otras especies de estreptococos. Entonces aquí ya vamos a verlo. Por ejemplo, esta gráfica es muy ilustrativa, en el sentido en que nos muestra que tanto hace esos picos de la espectroscopia de estas sustancias de lactato y en queríamos pensar anaerobios, anaerobios facultativos, si hay lípidos, accesos tuberculosos, nos habla un alto contenido de lípidos de esas micobacterias, etcétera. ¿Qué es lo que podemos ver en esta imagen? Entonces la espectroscopia, entonces aquí nos hace un pico de las sustancias, si hay un pico de lactato, de aminoácidos, de succinato, etcétera, aquí lo vamos a ver diferenciado. Entonces es muy importante la diferenciación, pero desafortunadamente no es lo más disponible en todos los centros médicos. Aquí lo que se describe es que el patrón más frecuente es la ligación de lípidos y lactatos en el sector central de la lesión. Entonces, comencemos con el tratamiento. Ya una vez tenemos presente cómo diagnosticarlo, incluso el valor de la resonancia para saber si vamos a tener esos cultivos positivos, ¿qué es la recomendación de las guías? Entonces, se habla de una duración total de 6 a 8 semanas de tratamientos antimicrobianos intravenosos para los accesos aspirados o tratados de manera conservadora. Incluso hay estudios que hablan de hasta 4 semanas, especialmente si el paciente se llevó un drenaje del acceso. Entonces el promedio es 6 a 8 semanas, pero si se ha drenado incluso se puede hablar de 4. Algunos estudios han mencionado una respuesta positiva incluso y equiparable a las 6 a 8 semanas. La PCR es útil en el seguimiento de la respuesta. Hay un pico inflamatorio, esta generalmente se suele elevar las 6 a 8 horas y tiene cambios de las 24 a las 48 horas. Entonces, incluso esto puede ayudarse para monitorizar la respuesta, definir el punto final del tratamiento, la necesidad de reaspiración y recurrencia. ¿Cuál es el problema? Que es una medida inespecífica, cualquier cosa nos puede elevar la PCR, pero hay unos estudios bastante interesantes, por ejemplo que es que el pico de proteína C reactiva preoperatorio nos puede predecir o nos puede decir más o menos qué pacientes van a requerir drenajes de accesos de manera recurrente, 2 o 3 drenajes. ¿Qué tanta es la necesidad de volver ese paciente otra vez a someterse a un procedimiento quirúrgico? Entonces, no vamos a profundizar. Un estudio que se realizó en Suiza de 2008 a 2013 incluyeron 35 pacientes y aquí lo importante es que encontraron una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que fueron llevados a drenajes consecutivos y aquellos que solo requirieron un drenaje. Y estos pacientes que requirieron varios drenajes hacían picos de proteína C reactiva tanto pre como posoperatoria. La proteína C reactiva llegaba a mucho más de 23 miligramos por decilitro, hasta 50. Entonces aquí nos está hablando de que incluso estos valores elevados nos puede estar hablando de que este paciente va a tener de pronto una necesidad de un drenaje consecutivo. Manejo conservador, no lo más recomendable, lo ideal es
hacer el drenaje, porque precisamente hay un concepto en medicina que de acceso diagnosticado, acceso drenado, pero sí hay hecho algunos estudios en donde quién se podría beneficiar de un manejo conservador. Entonces, pacientes estables que no son candidatos a las cirugías, esos pacientes con unas cardiopatías, digamos que no son candidatos por su asa intraoperatorio alto, colecciones pequeñas que se hablan de menos de 20 milímetros, que están ubicadas en áreas corticales bien vascularizadas, en donde probablemente el antibiótico va a ingresar, pero hay que tener presente que incluso si son tratados de manera conservadora, pueden requerir un tratamiento mucho más prolongado, un seguimiento clínico y radiográfico mucho más cercano y puede estar relacionado con una mortalidad más alta. Pero son indicaciones en donde podríamos llegar a pensar en un manejo conservador. Este consenso es de 2010, sin embargo es muy interesante porque nos ayuda, digamos, a dar como unas recomendaciones. Entonces, ¿qué lo encontramos en este consenso? Entonces aquí nos habla precisamente quién podría ser llevado a un manejo conservador. Aquí nos habla de lesiones menores de 2.5 centímetros, con una condición clínica inicial buena en términos de Glasgow mayor de 12, una etiología bien conocida, probablemente por, de tener en cuenta cuál es el foco de la lesión. La cirugía debe ser considerada cuando la condición clínica está empeorando. Entonces teníamos nuestro paciente previamente estable, pero comenzó a progresar la condición clínica, a deteriorarse, a bajar en 2 puntos la escala de coma de Glasgow. Entonces comenzamos a pensar, este paciente se beneficiará de un manejo quirúrgico. Incluso si hay un empeoramiento radiológico, hay un crecimiento de la lesión en la resonancia, se debe hacer el drenaje y la intervención dentro de las primeras 2 semanas. Aquí se habla de que si no mejoran término de 1 a 2 semanas, debemos pensar que este paciente no me está respondiendo al tratamiento. ¿Qué son recomendaciones con respecto a la duración? 4 a 6 semanas es considerado prudente para los accesos tratados quirúrgicamente. Es el término que podemos usar de manejo antibiótico. Y 6 a 8 semanas si, digamos, solo se maneja de manera conservadora. O en casos de múltiples accesos, podríamos llegar a considerar una duración mucho más prolongada, como el término de 6 a 8 semanas. Entonces vamos a ver unas particularidades. Si tenemos bacteroides, Pectostreptococcus, Fusobacterium, son sensibles al metronidazol, que tiene un espectro bastante bueno para anaerobios. Microorganismos oportunistas en pacientes con VIH, deberíamos pensar en nocardia, Toxoplasma gondii, entonces deberíamos pensar en sus sulfonamidas, incluso en su clotrimazol, es decir, el trimetoprim-sulfamethoxazol. Si hay defectos en los linfocitos, como en la respuesta del VIH, los CD4 están bastante disminuidos, podemos pensar en cándida neoformans, es decir, otros tipos de cándida que son incluso mucho más difíciles de tratar. Aquí podemos usar 5-flucitocina o anfotericina B, teniendo presente su perfil de nefrotoxicidad, incluso que se prefieren las indicaciones liposomales. En receptores de trasplante podemos pensar en listeria. Idealmente la listeria, el manejo es ampicilina clásicamente, pacientes con cáncer de sangre, es decir, cáncer hematológico, o sea, aquellos con terapias de esteroides prolongadas. Deberíamos pensar en una listeria, una leucemia, unas pseudomonas, el organismo gran negativo. La respuesta a aminoglucósidos es buena, sin embargo hay que tener presente que muchas guías no lo recomiendan en el sentido de que son ototóxicos y nefrotóxicos. Entonces llevar una respuesta prolongada a sus pacientes seguramente va a ser su lesión renal aguda y le vamos a aumentar la morbimortalidad consecuente a una disfunción sistémica. Tratamiento empírico adquirido la comunidad. Entonces una cefalosporina de tercera generación combinada con metronidazol es la primera línea que podríamos pensar en manejo empírico si es un paciente que no tiene los factores de riesgo para adquirir alguno de los microorganismos previamente mencionados. Ya en pacientes con factores de riesgo, inmunosupresión y otras consideraciones, ya hay que agregarle un tratamiento antimicótico, es decir, un cubrimiento antimicótico y un cubrimiento para el toxoplasma, la nocardia, como el trimetoprim-sulfamethoxazol. Tratamiento empírico del acceso cerebral post-neuroquirúrgico, es decir, consecuente después de la cirugía, puede ser vermeropenem combinado con vancomicina o linezolid, pero incluso se habla del cefepime, como ya vamos a ver otras guías bastante interesantes, que es la que aquí nos menciona, que es en pacientes que usted llevó a cirugía, los operó y desarrolla un acceso cerebral por un foco contiguo.
Entonces deberíamos pensar a comenzar a hacer un cubrimiento para gram negativos, incluso pseudomonas, y aquí el tratamiento podría ser vancomicina plus cefepime. Entonces es una buena medida de iniciar aquí con las dosis respectivas, cefepime 2 gramos y de cada 8 horas, y la vancomicina, pues ya la dosis que uno refiere aquí, la refieren es por peso, 25 a 35 miligramos por kilogramo de peso. Entonces ya conociendo cómo podríamos comenzar el tratamiento, una cefalosporina de tercera generación, cubrimiento anaerobio con metronidazol, si tiene factores de riesgo, un cubrimiento antimicótico, un cubrimiento para microorganismos oportunistas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer el seguimiento? Se debe hacer un seguimiento imagenológico, es muy importante, y algunas guías nos hablan de quinquenal, es decir, cada 15 días, y esto nos va a decir la respuesta precisamente porque sea el término de 2 semanas, como lo refería la guía 2010, si no hay respuesta, haríamos pensar, este paciente no me está respondiendo, va a ser un paciente que de pronto el microorganismo no es el que pensábamos y va a requerir un manejo quirúrgico. Nuevos síntomas o signos clínicos también nos pueden ayudar a definir esta condición. Y una vez que ya llevamos 3 meses de seguimiento, esta guía, digamos, que es la que encontramos aquí en la referencia, nos dice que si ya llevamos 3 meses del seguimiento, ya de manera quinquenal, cada 15 días, digamos, dependiendo también de la disponibilidad, ya se podría hacer incluso un seguimiento más largo o ya es definición del de neurocirujano, pero ya es consecuente con la respuesta del paciente, la condición clínica, los reactantes de fase aguda, como vamos a qué. A ver, entonces hay unos criterios clínicos, hay unos criterios de laboratorio, claramente que haya una mejoría de los síntomas, ese déficit neurológico focal que comience a resolver, que ya no haya esos picos feriles, esa hipertermia, digamos esos picos feriles de 38 grados centígrados, que ya los glóbulos blancos, es decir, esa respuesta inflamatoria sistémica se comience a normalizar, una normalización de la PCR y otros marcadores como la PSG que tiene una alta sensibilidad. Entonces son muy importantes a la hora de definir eso. Y nuevamente aquí entran nuestras secuencias de difusión, la DWI y el ADC, y es que lo que encontramos es que cuando comienza a haber una resolución del acceso, esa restricción a la difusión comienza a resolver. Entonces ya no hay esa respuesta inflamatoria, ese aumento de la viscosidad consecuente a la generación de pus. Entonces ya la difusión de las moléculas de agua es mucho mejor. Entonces vamos a encontrar menos restricción a la difusión. Claramente también tiene que haber una disminución del tamaño, tiene que haber una disminución del edema perilesional, que muchas veces es el causante de su efecto de masa y la hipertensión intracraneal relacionada con el acceso. Entonces aquí vemos cómo se comienza a resolver. Entonces este acceso tiene bastante y un importante edema perilesional. Aquí ya comienza a resolverse. Aquí vemos la secuencia de WI y el ADC, y lo que vemos, esta es la comparación. Digamos, aquí ya comienza a haber menos restricción a la difusión. Entonces es muy importante porque ya cuando haya menos restricción a la difusión, nos está hablando de que ese acceso está comenzando a resolver. Y como vemos, el edema y el tamaño de la lesión también disminuyó. Aquí, digamos, hay un algoritmo, un esquema que sacamos de incluso un artículo colombiano. Aquí se habla de un seguimiento, digamos, mucho más lejano, digamos, en el contexto de Colombia, pues podría también aplicarse y es manes de control al mes, antibiótico por 4 semanas, dependiendo del diagnóstico del sitio de la infección, incluso se puede llevar a 6 semanas. Aquí nos hablan si hay un deterioro clínico imagenológico, que es lo que hemos estado hablando. Lo ideal es hacer una evacuación quirúrgica del acceso. Entonces es un algoritmo bueno, pero digamos en alineación con las guías internacionales, lo ideal es de manera cada 15 días. Corticoides. Los corticoides siempre han sido tema de debate en todas las patologías. ¿Y qué nos refieren los corticoides y el acceso cerebral? Entonces, ¿cuál es la teoría? ¿Por qué uno pensaría los corticoides pueden ser benéficos en esta patología? Resulta y pasa que cuando administramos el antibiótico, se puede relacionar una lisis celular bacteriana, es decir, la cápsula, los lipopolisacáridos que rodean a la bacteria comienza a diluirse, comienza a liberar respuesta inflamatoria. Entonces, los corticoides lo que buscan es, digamos, inhibir esa respuesta inflamatoria a través de la fosfolipasa 2. Entonces, me disminuye esa respuesta inflamatoria, nos va a disminuir mucho, nos va a disminuir claramente digamos, por así decirlo, el daño local que puede generar el acceso. Incluso el daño sistémico, porque el acceso puede generar una respuesta sistémica.
Y también se ha mencionado que previene el proceso de maduración del colágeno, es decir, inhibe el proceso de encapsulación. Entonces, aparentemente parece la panacea, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que encontramos? Digamos, en esta guía, que es de 2024, salió en enero. Entonces, ¿qué es lo que nos mencionan? Aquí es un consenso europeo. Entonces, recomiendan enfáticamente los subcorticoides cuando hay un importante edema perilesional o hay herniación inminente en pacientes con acceso cerebral. Entonces, en estas dos indicaciones podríamos llegar a considerarlos. Y nos hablan de dexametasona 10 miligramos IV y seguido de 4 miligramos cada 6 horas hasta observar una mejoría clínica, pudiendo reducirse después de los 2 a 4 días y descontinuarse a los 7 días, es decir, a la semana ya lo podríamos descontinuar, idealmente en estos pacientes con el edema importante y la herniación inminente. ¿Y qué sucede también? Hay que tener presente que si usted usa corticoides, me puede alterar ese seguimiento imagenológico, porque al disminuir el edema perilesional, al disminuir el realce del acceso cerebral, uno podría llegar a pensar, me está respondiendo al tratamiento antibiótico y sucede que no. El que está haciendo la respuesta es el corticoide, pues precisamente por su inhibición de la respuesta inflamatoria. Entonces, esto en ningún sentido debería llegar a interpretarse como una efectividad de la terapia y debería tenerse presente a la hora de hacer el seguimiento imagenológico. E incluso en el seguimiento bioquímico y de pruebas sanguíneas, porque pueden generar un aumento de los leucocitos por aumento de la diapéresis de los mismos. Entonces es muy importante tenerlo presente. Aquí hay un metaanálisis muy interesante de la dexametasona. Aquí lo que incluyeron fue 7 estudios, 7 ensayos clínicos en este diagrama de flujo. ¿Y qué fue lo que nos encontró? Pues que, digamos, en términos de mortalidad, comparado con los pacientes que no realizan que no se les hace el esquema de dexametasona, es decir, con corticoides, pues realmente no hubo ninguna diferenciación, no hubo ningún impacto en la mortalidad con respecto a los que no se usó. Entonces aquí ya nos está hablando de que en términos de mortalidad la dexametasona no hace mucha diferencia, entonces aquí ya, digamos, es un poco desalentador en términos de lo que se pensaba en la guía 2024, pero sin embargo podríamos tenerlo presente en esas dos indicaciones. Medicamentos anticrisis y acceso cerebral. Hay que tener presente esto, los accesos cerebrales hasta un 34% de los pacientes pueden generar convulsiones. Entonces, algunas guías recomiendan que la profilaxis anticrisis o anticomicial, que es un término que pues realmente ya está en desuso, pero algunos lo usan, es una recomendación para todos los pacientes con accesos cerebrales. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en casos de lesiones de fosa posterior, se piensa, pero no se ha determinado completamente, es que tienen un umbral convulsivo mucho más alto, es decir, tienen menos riesgo de convulsionar. Sin embargo, la correlación no es muy clara. Entonces aquí se habla de varios esquemas, se puso arfenitobina, carbamazepina, valproato, y el levetiracetam, que como mencionábamos, incluso en el contexto de trauma cráneoencefálico, el levetiracetam se une menos a la albúmina plasmática, tiene mejor biodisponibilidad, menos interacción farmacológica, entonces por eso la levetiracetam se ha comenzado a usar ampliamente en nuestro servicio de neurocirugía, dadas sus consideraciones. Este estudio, muy interesante, que nos habla factores de riesgo y el pronóstico para desarrollar epilepsia. ¿En qué paciente yo debería comenzar a pensar tiene alto riesgo de desarrollar epilepsia? A pesar de que lo ideal sería que todos le hiciéramos un cubrimiento anticrisis. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Este es un artículo de Neurology. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fue Dinamarca desde 1982 hasta 2016. Entonces, fue un seguimiento bastante amplio. 1.179 pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Encontraron unos factores de riesgo que estamos determinando, y es que resulta y pasa que los pacientes de 20 a 39 años tienen mucho más riesgo de convulsionar. E incluso los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico, una aspiración, una excisión del acceso cerebral, que son consumidores de alcohol, que tuvieron una previa intervención neuroquirúrgica, un trauma craneoencefálico o un previo ACV, son factores que nos aumentan el riesgo, digamos, en términos de riesgo relativo, nos aumenta bastante el riesgo, todos están por encima de 1, entonces son factores que sí se han determinado que nos pueden llegar a pensar que este paciente va a convulsionar. Otras consideraciones, ya cuando decantamos por localización,
El lóbulo frontal es el que más tiende a generar por sus conexiones más riesgo de generar crisis, más un menor umbral convulsivo y un mayor riesgo consecuente a esto. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? En los pacientes que inicialmente, si el paciente me debutó con una crisis convulsiva, de entrada va a ser un paciente con alto riesgo y tiene la indicación, digamos, ya no de manera profiláctica, de una crisis sintomática, sino ya de manera terapéutica, ya la aspiración o excisión del acceso cerebral, el abuso de alcohol, la cirugía neurológica previa, un accidente cerebrovascular previo, acceso del lóbulo frontal y el grupo etario previamente mencionado. Ahora, predictores de falla del tratamiento. También es importante. ¿Qué me hace pensar este paciente de pronto va a ser un paciente de difícil manejo? ¿Qué es lo que nos mencionan? Un paciente con hipertensión, con desplazamiento de la línea media importante, se habla más de incluso de 5 milímetros, y el número de accesos entre mayor localización, sean múltiples, va a ser un acceso mucho más difícil de tratar. Y asimismo, como son más difíciles de tratar, más probabilidades de que requieran un manejo quirúrgico temprano. ¿Y qué es lo que sucede? Que en este estudio, por ejemplo, estos pacientes con estas características, si fueron llevados a la intervención quirúrgica temprana, lo que hicieron fue reducir hasta en un 45% el riesgo de fracaso del tratamiento. Entonces, esto es importante porque son pacientes que van a tener una mejor respuesta y van a tener una menor mortalidad. También hay unos índices. Estos índices son importantes. En este estudio, que pues no es muy reciente, pero de 2007 y se referencian muchos artículos, un índice pronóstico de manera imagenológica. Entonces, ¿qué fue lo que escribieron ellos? Nos dan un puntaje por cada cosa, si es múltiple, si su localización es profunda, dependiendo de su diámetro, si es más de 4 centímetros, dependiendo del edema perilesionar, si llega a ser significativo, y también dependiendo del desplazamiento de la línea media, que está en alineación con respecto al estudio previo, que ya nos mencionaba que un importante desplazamiento nos va a evaluar que va a ser un paciente refractario o de difícil manejo a la respuesta terapéutica. Entonces, ¿qué determinaron? Que un índice o que un score mayor de 9 tiene mayor probabilidad de cualquier evento adverso, es decir, de un peor pronóstico neurológico, y esto tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad hasta el 69%. Entonces, tiene una buena sensibilidad, nos puede ayudar en algún sentido. Y aquí vemos, en este estudio lo que encontraron fue lo siguiente. Entonces, pacientes con un score de 16, uno tuvo una muerte, después de los 9 puntos, aquí lo vemos, ya los pacientes comienzan a tener de un moderado a un severo desenlace clínico y los pacientes que tuvieron menos de 8 no lo tuvieron. Entonces puede tener una buena sensibilidad, pero hay que tener presente su especificidad y es una herramienta que nos podría ayudar a evaluar esa respuesta, ese pronóstico de este paciente. Entonces aquí nos hace un ejemplo de, por ejemplo, de cómo compararon en dos pacientes. Este tuvo un IC de 8 puntos, entonces el diámetro más de 4 centímetros, no hace tanto desplazamiento en la línea media. Con respecto a este, que este es un diámetro bastante importante, incluso hace un bastante edema, desplazamiento en la línea media, y el seguimiento de este paciente lo que encontraron es que claramente terminó con un peor desenlace neurológico a los 6 meses. Y aquí lo que estamos comparando las imágenes inferiores, pues es la respuesta terapéutica, y como vemos, a pesar de que tuvo una buena respuesta, el acceso sigue teniendo igual un efecto de masa que puede llegar a ser importante. Entonces aquí sí nos está evaluando un pronóstico. Tratamiento quirúrgico, queríamos pensar, se considera frecuentemente para la optimización terapéutica o en esas condiciones o en esos casos en donde le dimos 2 semanas de manejo conservador y no me responde, claramente deberíamos llevar a un manejo quirúrgico. Entonces, aquí se habla de un acceso de gran tamaño con efecto de masa y un pobre estado neurológico. Proximidad ventricular que nos dé riesgo de ventriculitis, es decir, haya ruptura del acceso que drene a ventrículo. Un diagnóstico dudoso, características atípicas, no sé si es un glioma, no sé si es un acceso, no hay claridad, o hay falta de respuesta al manejo. Seguramente no será el microorganismo que estábamos pensando, hay que hacer otro aislamiento microbiológico, entonces es muy importante. Hablemos ya en términos objetivos. Cuando hablamos de una ruptura intraventricular, ¿cuál es el riesgo? Cuando uno va a pensar, este paciente me va a hacer una ventriculitis, un drenaje del acceso al ventrículo. Entonces, hablando de manera objetiva en este estudio, que lo que hicieron fue
digamos, recolectar pacientes de 1999 a 2013, lo que vemos acá, estos estudios de Tailandia. Entonces nos caracterizan algunos factores que podrían llegar a ser de riesgo, como son estos: la duración de los síntomas, si tiene un real selectomeningio, su ubicación profunda, si tiene multiloculación, los cese del acceso. Pero ¿qué fue lo más importante? ¿Qué fue lo que encontraron? Esto definitivamente es estadísticamente significativo, y si usted tiene un paciente con estas características debe llegarlo a drenaje. Y es claramente los pacientes que tienen una proximidad al ventrículo de menos de 7 milímetros. Y aquí es lo que encontramos. En esta corte, los pacientes que tenían una proximidad de más de 7 milímetros no hicieron drenaje de ventrículo. Y si encontramos aquí los de menos de 7, el riesgo comenzó a aumentar. Entonces ellos comenzaron a dar un punto de corte de 7 milímetros. A partir de 7 milímetros, usted debería llevar a drenaje a ese paciente. Hay varias formas, ¿cuáles podrían ser? Entonces, aspiración mediante un trépano puede ser una forma tan efectiva como la decisión, es decir, una craniotomía. Estereotaxia para la aspiración se tiene presente más en accesos profundos, ubicados en áreas elocuentes como áreas motoras, por ejemplo, accesos hemisféricos múltiples. Y pacientes que no son buenos candidatos para la anestesia general, podríamos pensar en la estereotaxia. Tiene bastante precisión, claramente mucho más que la neuronavegación. Entonces, en estas indicaciones, digamos, es lo ideal. Con respecto a los accesos superficiales, no se tiene claridad, no se ha establecido que la estereotaxia sea superior incluso a la excisión o a la aspiración, pero en estas sí ya hay, digamos, un consenso con respecto a qué se debe hacer. Y es que sucede que no solo puede ser diagnóstica, sino también puede ser terapéutica, en el sentido de que uno puede llegar a drenar el acceso a través de la estereotaxia, e incluso hay estudios que mencionan de el uso de antibióticos, es decir, el uso de antibióticos intratecales, bueno, a través de la estereotaxia, que puede aumentar la respuesta, eso sí está definido, puede aumentar la respuesta terapéutica. Entonces, cuando uno pensaría en una craneotomía, accesos superficiales de gran tamaño o aquellos encontrados en la fosa craneal posterior, digamos, son pacientes que tienen alto riesgo de herniación, son pacientes difíciles de monitorizar la presión intracraneal, porque claramente una derivación ventricular externa usted no le va a decir cuál es la presión que se maneja en la fosa posterior. La atxéresis del acceso, pacientes postraumáticos, postoperatorios, mala respuesta a la aspiración repetitiva, podría ser una buena indicación. Y los accesos cerelosos siempre deben ser extirpados mediante cirugía abierta, precisamente por el riesgo de que estos pacientes pueden permanecer asintomáticos, y cuando ya genere los síntomas ya va a ser un cuadro ominoso en donde el paciente ya va a terminar en un tipo de herniación. Pues aquí vemos hacen abordajes abiertos, aquí se habla de extirpar en bloque, digamos. Con respecto a la atxéresis o la cápsula, es decir, hacer una capsulotomía, no es muy claro si tiene algún beneficio. Algunos estudios hablan de que disminuye el riesgo de recurrencias, incluso hay un metaanálisis de 2022 que nos habla que la comparación entre una craniotomía y una aspiración en términos de funcionalidad y mortalidad no tiene ninguna diferencia, es decir, ese paciente no se le va a morir menos ni va a tener un mejor desenlace neurológico. Pero lo que sí encontraron es que probablemente, tampoco es estadísticamente significativo, probablemente ese paciente le va a hacer menos recurrencias. Y es todo por el proceso inflamatorio que puede generar la cápsula. Entonces esa respuesta terapéutica se puede mejorar a través de eso. Aquí vemos la estereotaxia en sitios profundos, en áreas elocuentes, podría uno pensarlo. Es un método muy preciso y podríamos llegar incluso a drenar el acceso, incluso a llegar a utilizar un antibiótico a través de esa vía. Entonces aquí las imágenes verdes, las líneas verdes nos están hablando de la trayectoria precisa a través del uso del acceso. Y ya para terminar, este resumen, esta gráfica es bastante ilustrativa, nos habla a grandes rasgos de qué lo queríamos tener presente. Entonces, manejo antimicrobiano, lo mismo, continuar 6 a 8 semanas. Si es un paciente que lleva una atxéresis del drenaje del acceso, se puede considerar 4 semanas. Aspiración a excisión, confirmar el diagnóstico, incrementar el cultivo microbiológico, identificar el patógeno. Proximidad ventricular, hablábamos de 7 milímetros.
Aquí el seguimiento imagenológico, repetir la imagen después de 2 semanas, considerar la respiración, si la lesión ha aumentado en el término de 2 semanas o si no hay respuesta a las 4 semanas o a las 2 semanas. ¿Y qué se debe hacer después de todo el tratamiento intrahospitalario? Entonces hay que tener presente la rehabilitación, el ingreso otra vez al entorno laboral, a tratar las otras comorbilidades que son factores de riesgo para que haya recurrencia y tener presente todo eso. Me gustaría hacer una observación y es que recientemente se está comenzando a hablar del escalonamiento, una terapia oral, pues porque claramente la estancia hospitalaria se relaciona con un peor pronóstico. Sin embargo, no hay muchos estudios con respecto a eso y en este momento pues se está comenzando a hacer un ensayo clínico que desafortunadamente todavía no tenemos los resultados, pero es premonitorio y es prometedora la terapia oral porque lo que nos va a hacer es quizás disminuir las estancias hospitalarias de los pacientes. Toca tener presente a ver, cuando tengamos los resultados de ese ensayo clínico. Y eso era todo. No sé si haya preguntas. No, felicitaciones a Alejandro García por la charla, muy, muy chévere, muy completa. Me gustó esa parte que mencionó, digamos, como datos nuevos sobre casi determinar de alguna manera indirecta la etiología bacteriana por la difusión, por la espectroscopia, ¿no? Me parece que está como útil, interesante esa, esa manera. De pronto uno podría aventurarse a seleccionar antibióticos de acuerdo a la imagen. Sería Eh, muy interesante un estudio. Hasta el momento no, pues no encontré alguno, pero sería interesante. sí, porque pues, menciona que hay diferencias en las imágenes, se Sí, comportan de manera diferente. Este, yo recuerdo que decían antiguamente que por anaerobios la cápsula era de menor intensidad, pero eso no es cierto, pues por lo que he visto. Eh, Obviamente que usted habló fue solo de bacterianos y pues no hablamos aquí de toxoplasmosis, que son también de alguna manera abscesos, o los hongos, ¿no? Que también se comportan de una manera un poquito diferente, la tuberculosis también. es cierto. Este, Quería mencionar que mm, eso que usted mencionó también de los corticoides que producen una falsa mejoría. O sea, que uno le da corticoides al paciente con un absceso y el edema pues aparentemente se disminuye, pero es como los tumores cerebrales. O sea, el tumor sigue ahí, el absceso sigue ahí, pero lo que pasa es que quitó un poquito la parte inflamatoria y hay como cierta alegría, pero estamos ahí con una duda, o digamos, hay que tenerlo en mente, o sea, que no verdaderamente ha habido mejoría eh, de la infección como tal. De la inflamación, sí, claro, pero no de la infección. Entonces, habría que revalorar eso y no descuidarnos en cuanto al manejo. Mm, Vi que tuvo un error de ortografía re- recidivante, que es metronidazol. Usted menciona la palabra aditiva. Metronidazol. Es, exacto, así no es metronidazol. Es una, usted pues la pronuncia de manera Sí, errónea. Pero bueno, hay que corregir ese aspecto. Pero muy bien, muy bien. Lo de la epilepsia también, bueno, aquí está el doctor Zorro, el doctor Vergara, que son expertos en epilepsia. Esta enfermedad casi que con el 50% de las personas quedan epilépticas. Y creo que para eso la cirugía no es que funcione tanto, ¿no? Quisiera la opinión. Muchas gracias. Y si hay más, quedan abiertos los micrófonos. gracias. Doctor Zorro, díganos. Buenas noches, no, muy buena la charla, mucho, o sea, muy concisa, me gustó muchísimo. Lo que yo tengo que decir es, yo en estos años, más o menos, llevamos cuántos años, como 20, 25 años de espectroscopía, eh,
hay muchas imágenes que está bien, pero yo creo que el gold estándar en abscesos cerebrales hoy 2024 más que nunca, y lo que yo trato de transmitir es definitivamente tener muestra y tener germen, ¿sí? Las imágenes por ahora no son aproximaciones, son falsos negativos, falsos positivos, pero eh, siempre lo ideal es tener muestra, más cuando hay pacientes con inmunosupresión, más cuando hay pacientes con abscesos múltiples, más cuando hay pacientes que la morfología y las características no permiten dar un tratamiento. Yo pienso que sumando y restando es mejor tener siempre un germen. Es nuestra obligación como neurocirujanos, es una patología neuroquirúrgica y a pesar de los avances en imágenes, pienso que no hay nada mejor para un paciente con absceso cerebral que buscar la imagen. Al auditorio y a los que nos están escuchando, eh, lo que se viene en cuanto a imágenes y en cuanto a neuroradiología es la inteligencia artificial. Si ahorita ponen dos expertos en neuroradiología a mirar imágenes, tienen un chance para esta patología como de un 60 o 70%, la inteligencia artificial con un experto podría llegar a un 90%. Pero a pesar de eso, yo creo que todavía quedan 20, 30 años más de buscar el germen y buscar el cultivo, buscar es la mejor forma para tratar pacientes. Tengo 1000 anécdotas en estos años de neurocirugía de tratamientos erróneos que después terminan siendo un tumor o viceversa. Entonces yo creo que lo mejor para el paciente es tener el germen. La segunda cosa, en cuanto al tratamiento quirúrgico, me gustó mucho ese metaanálisis. Pienso que lo que yo les puedo transmitir en mi experiencia es en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes con sospecha de hongos, en pacientes donde no es un absceso piógeno, resecar la cápsula. A mí lo personal no me ha ido bien, me parece que se genera mucho más trauma, más edema, hay mayor liberación de sustancias y puede ser deleterio para el paciente. Entonces, pienso que la punción va bien y la resección de la cápsula podría utilizarse en pacientes que recidivan o en pacientes que están muy superficiales. Para terminar, eh, mostraste un absceso de tallos cerebrales es poco frecuente. No sé si los profesores o los residentes hayan visto, pero los abscesos cerebrales en tallos cerebrales es infrecuente y a pesar de eso, en buenas manos con estereotaxia, lo mejor es tener cultivo del germen de los abscesos cerebrales. Todos los neurocirujanos, todos los que hacemos neurocirugía, siempre nos enfrentamos a infecciones postquirúrgicas y a pesar de que sea un paciente operatorio, si hay duda entre un absceso cerebral y una recidiva tumoral, mi conducta siempre es hacer tratamiento quirúrgico para, si es un germen, perdón, si es un absceso, aislar un germen. Porque muchas veces damos tratamientos 4 o 6 semanas. Faltó hablar mucho de las complicaciones de los antibióticos a mediano y largo plazo y que resulta que es un paciente que tiene un residuo o una recidiva tumoral. Esos eran mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Preguntas o más comentarios? Buenas noches. profe. Qué pena que me la sigue, bueno, ahora yo hablo. Es, profe, buenas noches a todos. Profesor, respecto a la pregunta que realiza, alguna vez sí vi un caso de absceso cerebral en tallo. Eso fue la rotación que hice ahí casualmente en la Fundación Santa Fe. Y recuerdo que esa vez
discutíamos que los abscesos cerebrales en tallo, el germen más comúnmente aislado es la nocardia, ¿sí? Y efectivamente en ese caso que estaban discutiendo en una junta de allá de neurocirugía, aislaron nocardia, hicieron, pues en esa ocasión hicieron un drenaje por vía abierta, por un abordaje telovelar, recuerdo, y drenaron y pues digamos que al paciente le fue bien, pero pues también por ahí recuerdo que hay muchos reportes de en que a los pacientes con manejo conservador les va muy bien, pero entonces para acotar eso, que el germen más comúnmente aislado cuando se encuentran este tipo de abscesos que son muy poco comunes, pues hay que pensar en nocardia. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas noches. Luis, gracias. Me gustó también mucho la charla, muy interesante en general todo. Yo solo quería dar como unos pequeños aportes, porque en este tema en particular me parece que definitivamente, pues sí, la imagen es una de las cosas a tener en cuenta porque nos da buenas ayudas, sin que por supuesto desplace o reemplace la necesidad de intervenciones muchas veces y de toma de muestras, como dice el doctor Zorro, pero definitivamente también es una herramienta muy útil. Entonces, como que algunas cosas que recuerdo, no sé, de cuando he revisado el tema en general, hay algunos tips que lo orientan un poco a uno. Pues, por ejemplo, evidentemente el diagnóstico diferencial más importante es el tumor. Algunas cosas, aunque esto no es definitivo, ¿no? Obviamente puede no ser una regla, pero el hecho de que la cápsula sea muy gruesa e irregular sugiere más una etiología tumoral y no tanto infecciosa. Por supuesto que lo que actualmente más nos ayuda a diferenciar este tipo de lesiones infecciosas de tumores en resonancia, pues son las secuencias de difusión, como ya lo dijiste. Siempre que vemos una lesión como redondeada, hipointensa en T1 en su centro y con la recaptación en anillo, hasta allí uno no puede decir si eso es un absceso o un tumor, pero pues si esa misma lesión tiene restricción a la difusión en su centro, al menos hace que sea muy poco probable que sea un tumor, porque lo que explica que en un tumor se vea hipointenso o que no capte en el centro, suele ser que es un centro necrótico, en el cual antes se facilita la difusión porque pues las membranas se rompen y pasan libremente las partículas de hidrógeno. Sin embargo, esto no es una regla absoluta porque aunque no es tan común, pueden presentarse casos de tumores abscedados. Entonces el hecho de que vea yo restricción a la difusión no me descarta por completo el tumor y por eso pues toca verlo pues de forma integral, las otras características que puedan sugerirlo, el grupo etario, los factores de riesgo, etcétera, porque sí pueden haber casos de lesiones que restringen a la difusión y nosotros estemos completamente convencidos que es un absceso y pues se trate realmente de un tumor que está enmascarado por una infección concomitante. Otra cosa que me pareció interesante alguna vez leyendo este tema es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos tomografías simples y en la tomografía simple, sin pues, contraste propiamente, evidenciamos una lesión que ya desde la TAC simple se ve con ese halo hiperintenso, ese anillo hiperintenso, casi no como con contraste, pero que se ve muy notorio. Esto suele sugerir una lesión metastásica, o sea, esta es una característica de las metástasis mucho más raro en abscesos y tumores gliales, que serían como los otros diferenciales, y aún mucho más raros en lesiones que podrían también en el contraste ser diferenciales como las desmielinizantes y demás. Entonces eso, obviamente que sean múltiples también hace sugerir más que puedan ser tumores y particularmente metástasis, pero todos sabemos que también hay abscesos múltiples. Y otra cosa es que en el caso de las metástasis, por ejemplo, que es otro diferencial porque también son lesiones que pueden tener un centro necrótico y por ende pueden realzar en anillo, se ve con alguna frecuencia este fenómeno shine through, en el que en la difusión se ve hiperintensidad como si hubiera una restricción, pero es una falsa restricción a la difusión que se corrobora o se descubre o se desenmascara cuando analizamos las secuencias en mapa ADC. Por eso es muy importante, siempre que analizamos lesiones y queremos definir si hay o no restricción a la difusión, que se valore tanto las secuencias en difusión, B1000 sobre generalmente, como las secuencias en ADC, porque si está hiperintenso en B1000, por ejemplo, sugiere que es una restricción a la difusión, pero si lo vemos también hiperintenso en ADC, ya nos damos cuenta que es una falsa restricción y que se trata de un fenómeno shine through que deriva del hecho de que pues, la secuencia base para hacer las difusiones es el T2, y bueno, esos son temas más técnicos y físicos que no voy a andar, pero pues el punto es ver siempre ambas secuencias y ver que coincida. Para que una lesión uno pueda decir que realmente está restringiendo la difusión, siempre debe ser hiperintenso en DWI
e hipointenso en ADC. Si no, pues hay que buscar algunos de estos falsos fenómenos de restricción. Y lo último, no sé si mencionaste, porque no estoy seguro, pero no lo recuerdo, el tema del signo del anillo dual, que también es una cosa que sugiere mucho una etiología infecciosa, o sea, un absceso, y es ese anillo hipointenso con un leve anillo hiperintenso por dentro que rodea pues la lesión como tal. Entonces eso es lo que quería decir y muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy buenos los aportes de Andrés para recordarnos las características del absceso en la resonancia. Bueno, muy bien. Entonces damos por concluida la sesión. Que descansen y muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Hasta feliz luego. noche.